Es difícil que haya un hombre o una mujer que haya sufrido tanto como el siervo Job. Porque es casi imposible que un ser humano aguante tanta presión, tanta prueba, tanto problema, etcétera, ¿no? Algunos dicen que el libro de Job es un libro alegórico, que no existió. Pero la Biblia habla de una narración de todos los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel, ¿no? Un poco Job es un símbolo que Israel tuvo que sufrir pues, muchos calvarios, mucha disciplina de Dios. Pero nosotros creemos literalmente que el libro de Job existió, que es un hombre de carne y hueso, es un personaje real que existió, que pasó unas pruebas muy grandes. Quitando al Señor Jesucristo, creo que es el hombre que más fue probado, la persona que más fue probada en todas las áreas en la vida. Job no fue solo probado en el área familiar. Uno dice, yo estoy pasando un problema familiar. Sí, Job pasó un problema familiar muy gordo. También fue probado en el área económica. También fue probado en su área de salud. Fue probado en todo. Job dice que él vivía en Ur de los Caldeos, en la zona de Arabia Saudita, y fue probado en todo. Y vamos a leer Job. Job es un libro muy antiguo. Dicen los eruditos que se remonta a los tiempos de Abraham. O sea, podemos decir que es de los libros más antiguos de la Biblia, incluso antes de Moisés. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, quiere decir completo, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, era un hombre muy rico. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, o sea, eran fiestudos los hijos, ¿no? Continuamente hacían banquetes. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Cuando uno come, bebe, hace continuamente fiestas, esto, pues uno se extralimita en algún área, ¿no? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, siempre pendiente de sus hijos, enviaba y santificaba y se llevaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, posiblemente lo hacían, y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, Job pendiente de sus hijos, por si habían pecado en sus fiestas, posiblemente se extralimitaba ante Job, automáticamente supervisaba, hacía holocaustos, pedía perdón por ellos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el ángel caído. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí nos damos cuenta que la tierra es redonda. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos le has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extendiendo ahora su mano, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dice Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Le faltó tiempo, vamos. Cuando quita el cerco, la protección, salió diciendo con toda la rabia, con todo su odio, a irse contra Job. En todo esto Job no sabía nada de esta reunión, por si acaso. No fue avisado de esta reunión. No le metieron a este culto. Él estaba en otro. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, claro, lo hacían muy a menudo. Vino a casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estando arando los bueyes y las asnas, apacentando cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Empieza el quebrantamiento. Todavía estaba él hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Otro quebrantamiento. Ves que los quebrantamientos van una detrás de otra. No te da tiempo a asimilar todo eso. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas están comiendo y bebiendo en casa de tu hermano el primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Otro quebrantamiento. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró a tierra y adoró. No dice y se quejó, dice y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, aquí por lo menos. Luego empezó a discutir, a pedir explicaciones al Señor, ¿no? Algunas veces oramos y decimos, me gustaría tener la sabiduría de Salomón. ¿Quién no ha dicho eso? Levanta la mano. Muy pocos, ¿no? Yo lo he dicho, Señor, dame la sabiduría de Salomón y del Señor Jesús. Y es una oración bonita, ¿verdad? Y otras veces podemos decir, Señor, dame la fe del padre Abraham. Abraham tenía una fe que a mí me gustaría tener. Me gustaría tener la valentía del rey David. Pero, Señor, nunca me ponga las pruebas del siervo Job. Evita las pruebas del siervo Job en mi vida. Porque yo te puedo negar, puedo ser un mal testimonio. Y tú sabes claramente hasta dónde yo puedo llegar. Pero a veces nosotros pensamos que las pruebas son malas. No, las pruebas no son malas. Siempre son buenas. Siempre nos lleva el Señor en esa prueba a escudriñar nuestro corazón. Cómo estamos injertados en la roca. Qué tipo de compromiso tenemos. Yo hace poco caí enfermo con una anemia muy severa, con unas cosas bien feas. Y yo sé que yo podía atribuir todo eso a que tomé unos antibióticos, unos antiinflamatorios, que eso dañaron un órgano, y ese órgano dañó a otro, y ese dañó a otro, y me vi en el hospital moribundo, y que no podía ni hablar ni respirar. Eso es lo físico. Pero yo no me puedo conformar con solo eso. Yo tengo que escudriñar qué el Señor me quiere hablar en esas circunstancias. Nosotros cuando nos pasa un problema, nuestra primera reacción es echar la culpa a otros, pedir explicaciones a Dios. Pero a veces no hay que hacer ni una cosa ni otra. Tengo que escudriñar mi corazón, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me quieres enseñar en todo esto? ¿Qué cadena quieres romper en mi vida? ¿Qué problema interior o espiritual, emocional me quieres mostrar para resolverlo? Porque a veces esas pruebas que nos vienen, siempre Dios quiere hablarnos algo a nuestro alma, a nuestro corazón. Si nosotros atribuimos todo eso solo a lo natural, a unas pastillas, a una negligencia,
nunca aprenderemos nada de lo que Dios nos quiere hablar. Porque todo lo que nos ocurre tiene un propósito si le amamos a Dios. Y uno dice, ¿y por qué a mí no se lo envías a otro? Cuando vino este crack en mi cuerpo físico y espiritual, yo lo primero que dije, Señor, ¿por qué no le manda esta enfermedad a otros? A mí no me hace falta, gracias. Y me dijo, te la he mandado porque la necesitas. Y ahora te voy a hablar a tu corazón. Estás muy afanado por las cosas materiales, porque la obra funcione, para que los matrimonios esto, porque lo otro, para que la iglesia esté aquí, porque remar, porque los obreros, que los pastores, que tus viajes, que quieres que esto. Pero ahora lo que yo quiero es que dejes de hacer todo eso y yo te voy a hablar a ti personalmente cómo estás. Cuando Dios te prueba y te habla, a veces escuchas cosas que tú no quieres escuchar. Porque cada uno de nosotros pensamos que casi todo lo hacemos bien. ¿Te ha pasado alguna vez? Casi todo lo hago bien. Y hay muchas cosas que lo hacemos bien, pero muchas veces no es en la voluntad de Dios, en el orden de Dios. Y todo lo que sea sufrimiento, yo y ustedes posiblemente huimos. Y a veces consideramos esas pruebas como algo malo. Y cada prueba que viene a nuestra vida es muy buena para nosotros. Creo que Job no sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Lo que estaba pasando con él no lo entendía porque es difícil de entender. Dice que Satanás en aquel tiempo estaba como un ángel caído, como león rugiente, esperando a quien devorar, a quien poder dañar. Siempre está esperando eso. Siempre. Primeramente fue un querubín que era bendecido por Dios en el cielo. Era un ser creado que tenía una función en el cielo. Y cuando fue expulsado a la tierra y ahí arrastró a muchos ángeles hacia abajo, hacia la rebelión, hacia la maldad, pues él, en ese arrastre, en esa expulsión, pues él, los dones que tenía de arriba, los bajó aquí arriba, aquí abajo también. Dice que los dones son irrevocables, no se suelen quitar. Y lógicamente, pues Job es un hombre que de verdad, cuando uno lee su historia, como él fue un hombre quebrantado, pues uno dice, este libro casi no lo voy a leer. Voy a pasar al otro, que es más, no es tan duro, ¿no? Y vemos que Job es una enseñanza muy grande para todos nosotros, ¿no? Muy grande. Y nosotros tenemos el nombre de Jesucristo, tenemos la sangre de Jesucristo, y hoy en día vemos que eso tiene mucho poder. Sí que Satanás estaba expulsado de la presencia de Dios, Satanás, adversario, un ser creado, como te decía, y que estaba en la tierra como tentador. Ya no era el arcángel encargado de la alabanza y de la adoración como lo hacía en el cielo, delante del trono de Dios. Pero parece que todavía tenía acceso, tenía un acceso directo. Y él no es el que dice, mira a tu siervo Job. Es Dios el que dice, ¿has visto a mi siervo Job? Claro que lo he visto. Yo vengo de rodear la tierra y siempre lo veo. Veo que lo proteges, que tienes precintado, que es imposible meterse con él. Es un hombre que te ama, es un hombre que te sirve, es un hombre, como dice, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un hombre que realmente un poco el Señor presumía de Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Este no es cualquiera. Es un hombre íntegro. Es un hombre que realmente ahí lo estás viendo. Sí, claro. Mientras lo tienes precintado no puedo tocarlo, pero quita su precinto, quita la protección y ya verás como yo me encargo de llevarlo a tribulación.
y lo voy a atribular a lo máximo. Y el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Pues ya has visto, ¿no?, que tengo una persona diferente en la tierra, que se comporta diferente, que es íntegro, que es fiel, ¿no? Y que vive en el temor de Dios. Sí, lo he visto, claro que lo he visto. Una persona que vive en santidad y vive en temor de Dios nunca pasa desapercibido. Uno que vive en el temor de Dios, en respeto a Dios, siempre la iglesia lo tienen en gran estima. Los carnales siempre lo quieren hacerlo tumbar de alguna manera. Pero eso es un testimonio. Y Job era un testimonio para todos. Era un hombre de fiar, era un hombre ejemplar, era un hombre donde daba unos consejos eruditos, era un hombre dador, era un hombre respetuoso. Y eso no pasa desapercibido, nunca, nunca. Y así en nuestra vida, en el mundo espiritual nos conocen perfectamente. Así en el mundo espiritual saben quiénes somos, saben si nosotros tenemos autoridad espiritual, si tenemos poder, si estamos sometidos a Dios, si vivimos en santidad, si amamos a Dios. En el mundo espiritual nos conocen y muy bien quiénes somos, más de lo que nosotros nos pensamos. Dice que en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo invocaba y empezaba a orar por las personas, a reprender, y dice que los demonios salían de las personas, claramente pues la gente se fijaba que el apóstol Pablo tenía la unción. Rápidamente se dieron cuenta. Y cuando los hijos de Seba quisieron expulsar demonios en el nombre de Jesús, como lo hacía el apóstol Pablo, los demonios decían, a Cristo conocemos y a Pablo, pero ustedes no tienen autoridad. Por eso, en el mundo espiritual saben si nosotros tenemos autoridad. Ahí no podemos engañar a nadie, porque el mundo espiritual es tan visible, es tan real, mucho más de lo que más nosotros nos pensamos. Sí, dice Satanás, Job, sí, te sirve, te adora. Tú lo has bendecido, tú lo has prosperado en todo. Poco más que me decía, es un hombre mimado por ti. Y además le has rodeado encima. Hay un muro, hay una protección. Los pastores en el campo, allí en Israel, sobre todo cuando iban, no volvían a sus casas, pues dormían en el campo. Y para proteger a los rebaños de los lobos, de las alimañas, etcétera, dice que tejían con espinos alrededor de los rebaños. Toda la noche ponían espinos, ellos se ponían en una puerta y los pastores dormían en esa puerta y todo estaba rodeado de espinos. ¿Para qué? Para que las alimañas no penetraran e iban a devorar a las ovejas. Así nosotros debemos tener esa protección. Esa protección se llama orar y velar para que no entréis en tentación. O sea, la oración, la vela, el vigilarnos, el autoprotegernos, el no pasarnos de listos. Eso nos va a proteger muchísimo. Nos protege muchísimo. Y el maligno, el adversario, cuando habla de la familia de Job, de sus hijos, y dice que le quite esa protección, verás cómo blasfeman contra ti. Verás cómo hablan mal de ti. Eso es muy común en nosotros, ¿no? Cuando nos llama la atención, cuando nos dicen alguna cosa que no nos gusta, que no estamos dispuestos a hacer, enseguida empezamos a hablar mal. El hermano es así, la hermana es así, el pastor es así. Pues claro, porque no te interesa lo que te ha dicho. No te ha gustado. Entonces el maligno, sabiendo cómo el ser humano, cuando le ocurre algo, una prueba que no le gusta, una dificultad, sabe que enseguida empezamos a quejarnos, a blasfemar, a echar la culpa de otros. Él sabía perfectamente, ya verás cuando quite el precinto cómo va a empezar a blasfemar, a quejarse, a murmurar, a ir en contra de Dios. Ya verás como sí. Porque he visto a todos los seres humanos que hacen lo mismo.
Este no va a ser una excepción, tu siervo Job. Pero el Señor tenía una seguridad grande en Job. Me sorprende cómo Dios respaldaba a Job, que no tenía dudas de Job. Quítale la protección, desampáralo, verás todo eso, pero no. Y Dios le da permiso a Satanás. Inténtalo. Sabemos que el maligno no es tonto, sino sabe quién está aquí bendecido y quién no está bendecido. Sabe quién tiene autoridad espiritual y quién no la tiene. Saben quién están siendo engañados y cómo los está engañando y cómo él tiene estrategias para el engaño. Y para engañar usa la estrategia del pecado. Es muy simple. No se engañe por el engaño del pecado, pues el pecado viene a engañarnos. Entonces él dice, ¿cómo engaña a los seres humanos? Pues con el pecado, es bien fácil. Un poquito de pecado, un poquito de tentación, un poquito de queja, un poquito de presión, un poquito tocar a la familia, un poco tocar a los hijos, un poco tocar a su enfermedad, un poco tocar su economía. Y él sabe perfectamente cómo dañar, lógico, ¿no? Y en ese permiso de Dios empieza a ensañarse con todo. Todos sabemos que Jesús dijo que Satanás, el adversario, vino a hurtar, a matar y a destruir, o de golpe o a plazos, no le importa. No le importa. Isaías 14, 33. Para que un poquito conozcamos este querubín caído. Isaías 14, 13 y 14. Amén. ¿Estamos todavía aquí? ¿Algún dormido diga amén? Yo ya no sé qué hacer, de verdad, Me vais a desanimar al final. Pero no lo vais a conseguir. Lo siento. Isaías 14, 13 y 14, ahí claramente habla. Tú que decías en tu corazón, habla del adversario, Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, soberbio. Levantaré mi trono, paralelo al del Señor, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería la autoridad de Dios, quería desplazar a Dios y decir, mira, aquí yo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Habla de Ezequiel 28 también, si lo queréis leer, habla también. Y vemos que el adversario, el día de su creación, incluso dice, en Ezequiel 28 dice, maravillas de él. Acabado en hermosura, dice. Ezequiel 28, de 12 al 19, dice, acabado en hermosura. O sea, este querubín fue acabado en hermosura. Cuando Dios creó a Adán y Eva y Adán, Dios dijo, ¿cómo lo vistió Adán? ¿Cómo le vistió Adán? ¿Qué dice Génesis? Con la piel simplemente, ¿no? Suficiente, ¿no? ¿Pasaría frío o no? Yo creo que no, ¿no? Todavía no había entrado, o sea, no le dio, como al querubín este caído, al adversario, no le dio alhajas, joyas, piedras preciosas, no le dio esa pompa material que le dio, por ejemplo, a Adán. Y dice que incluso este querubín, dice, es el sello de la creación, lleno de sabiduría. Fíjate lo que dice. Y Adán y Eva en el Edén los puso desnudos, sin vestidos. A este querubín caído, al adversario, le da todo tipo de piedras preciosas. Entiende todos los idiomas del mundo. Se sabe la Biblia de tapa a tapa, como dicen. Conoció personalmente a Jesucristo. Cuidado, hay mucha gente aquí que no conoce personalmente a Jesucristo. Habla de Jesucristo, lee, pero no conoce. Le habla a Dios directamente. Cuidado.
Habló con Jesucristo en el desierto de Judea. Es capaz de recorrer la tierra. ¿De dónde viene? De recorrer la tierra. Es un gran matemático, químico, no sé, conoce de arqueología, de física, de música, de arte, de literatura, etc. El día que Dios creó al hombre usó barro, arcilla. Y nos recuerda, polvo eres, y por si acaso, ¿sabes a dónde vas a ir, no? Al polvo. O sea, le pone claro al hombre dónde es y dónde va a ir. Ahí vas a ir. Por si acaso, no te creas que eres la gran cosa. Te creas aquí ahora Brad Pitt y te creas, no sé, la última belleza de Perú, ¿me entiendes? Eres tierra, algunos son tierra más clara y tierra más oscura. Es así. Unos son un poquito más café con leche, otros son más leche. Pero son tierra, al fin y al cabo. Cuidado. Tierra, arcilla. De ahí salió el ser humano, el hombre. Cuidado. Y sabes a dónde vas a ir. Con Lucifer usó piedras preciosas, etc. Y cuando fue expulsado de la presencia del Señor, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría se la llevó. Por eso cuando se presenta al Señor sabía quién era Job. Sabía quién era la mujer de Job. Sabía quién eran los hijos de Job y lo que hacían. Y así se fue a estrellar contra Job y su familia y su economía y todo, y su salud. Y todas las desgracias que le vinieron fueron en días, en un corto periodo de tiempo, una detrás de otra. 10 hijos muertos, 7 hijos, 3 hijas. Solo hay en la Biblia una persona que yo he detectado que tiene 7 hijos varones. Tener 7 hijos varones era una bendición. Número 7 y 7 varones. El padre de David, Isaí, tenía 7 hijos varones. 7. Imagínate cuando el profeta le dice a este hombre, al padre de David, Isaí, que el profeta va a venir a tu casa y que este profeta iba a coger un rey de sus 7 hijos. Este hombre era el hombre más dichoso y más feliz del mundo. Primero numeramente que tenía 7 hijos, el número perfecto y varones. El profeta, el hombre más importante de Israel, iba a tu casa. Y no solo iba a tu casa a comer, iba a ungir al próximo rey de Israel. Todos sabemos que empezó a ungir desde el primero al último. Incluso David estaba en el campo, su padre no le echaba cuenta. Posiblemente podía ser un hijo ilegítimo, David. En pecado me engendró mi madre. Hay ciertos versículos que puede ser que David no fuera hijo legítimo, pero eso no importa. Y vemos que claramente, pues, muchas veces la bendición está ahí, las pruebas. Y pensamos que siempre nos va a ir bien, que las pruebas son para otros. Pero nosotros somos también, es necesario que esas ciertas pruebas vengan a nuestras vidas. Los traductores de la Biblia se quedaron sorprendidos lo que Satanás tenía contra Job. Job 1:12. No nos vayamos de Job, por favor. Job, capítulo 1, verso 12, dice así. Dice Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Yahvé. Claramente el adversario quería que Job maldijera el nombre de Dios. No se ve a la mujer de Job nada espiritual, ni a sus hijos. Se ve a sus hijos, como hemos leído, estaban de fiesta en fiesta.
Eran ricos, tenían dinero, tenían muchos camellos, asnos, mucho ganado. Pero una cosa es tener y otra cosa es ser. Este adversario lo tenía claro. Lo tenía claro. Job nunca fue al culto. Job nunca fue a la congregación. Job nunca vio un templo. Job nunca leyó la Biblia. Nada. Solo presentaba sacrificios. Por si acaso mis hijos están pecando. Y hacía sacrificios y sacrificios. ¿Cómo sabía entonces que había que hacer sacrificios si no había leído? No estaba escrito la ley todavía. Porque Dios hablaba a Job, a su conciencia. Y lo importante es que nosotros no solo leer la Biblia, que realmente tengamos revelación de lo que Dios quiera decirnos. Porque un hombre, Abraham, nunca fue al culto. Era un hombre de fe. Nunca leyó la Biblia tampoco. Nadie le dijo, oye, usted vaya a dar los diezmos. Él sabía que tenía que dar los diezmos. Sabía que la Santa Cena existía, hizo pan y vino. O sea, había revelación. Y nosotros como cristianos debemos tener revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No solo leer, sí, esto, lo otro, sino ¿qué es que me quieres decir en esta prueba? Jesús intercede por nosotros. Si te das cuenta, Job es mencionado en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Una vez Jesucristo dice, yo soy antes que Abraham. ¿Cómo que antes de Abraham? Sí, yo estuve antes que Abraham. Los fariseos decían, imposible, usted tiene 33 años, 32, usted no puede ser que esté antes de Abraham. Sí, él ya estuvo antes de la fundación del mundo, o sea que antes de Abraham también estuvo. Así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez, de esa ballena, de ese dragón 3 días, o sea, Jesús sabía todo eso. Job existió, no fue un mito. Ezequiel 14:14. Y habla cuando Dios se enoja y quiere castigar a Jerusalén. Fíjate lo que dice. Si estuviera en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. Verso 20. Y estuviesen en medio de ellos Noé, Daniel y Job. Vive yo, dice Jehová el Señor, que no libraría a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. La maldad era tan grande que solo se librarían ellos. Ni siquiera sus hijos. Santiago 5:11. Vemos que el Nuevo Testamento también habla de Job. He aquí, tenemos por bienaventurado los que no pensaba que eran los que venían al culto. Bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, cuando ya no tenía nada, fíjate, ¿no? Que no tenía, qué difícil, habiendo sido tan rico, no perdió esa paz, no perdió esa fe, esa confianza en Dios. Dice que se sentó sobre la ceniza, que es un basurero, solo. El cambio que fue tan rápido no pudo asimilarlo bien. Encima le viene esa enfermedad, esa sarna maligna. Y no había cómo consolarlo. Pero siguió confiando en el Señor.
Cuando una persona hay una muerte, una enfermedad, uno quiere consolar a esa persona, pero a veces no tiene las palabras para consolarlo. Sí, hermanito, esto va a pasar, Dios te bendiga. Y tú dices, hombre, ese consuelo a mí no me lleva a nada. Hermano, vamos a orar por ti. Bueno, uno ya se alegra un poco más, ¿no? Y a veces cuando vamos a consolar lo hacemos hipócritamente, por cumplir. Entonces ese enfermo, esa persona se da cuenta que tú lo haces por cumplir, por hipocresía. Y yo a veces cuando tengo que ir a un entierro, a visitar a un enfermo, yo digo, Señor, yo no quiero decirle lo que dice todo el mundo, que el Señor te bendiga, que esto va a pasar, no te preocupes. Porque es que yo ni me lo creo lo que le estoy diciendo. ¿Cómo vas a consolar a un enfermo terminal? ¿Cómo vas a consolar a una viuda? ¿Cómo vas a consolar a un hijo que se ha muerto, a sus papás? ¿Qué le vas a contar? ¿Cómo lo vas a consolar? No hay palabras muchas veces para el consuelo. Yo a veces tengo que ir a consolar y digo, ¿qué le voy a decir? Que Dios es bueno, que esto, lo otro. ¿Para qué le voy a decir cosas que no he interiorizado yo eso? Tengo que buscar a Dios para que me dé una palabra de consuelo para esa persona. Igual un abrazo es suficiente. Igual llorar con él es suficiente. Igual con una palabra decir, hermano, vamos a orar por ti, lo estás consolando. Pero a veces vamos a consolar y encima le hacemos más daño. O usamos palabras lisonjeras, superficiales, que esa persona nota que lo haces por cumplir, que no está bien. Entonces esa persona lo dejas peor todavía. Dice que a Job, cuando sus hermanos lo vieron, estuvieron una semana y no sabían cómo consolar a Job. No tenían palabras para consolar a Job al verlo sufrir, llorar. Que no era una sarna que te rascabas un poco, es que se le caía la piel. Es que no podía dormir. No era una enfermedad así, una gripe o no, que te duele la cabeza, no, era algo espantoso, doloroso, horroroso. ¿Cómo vas a consolar a una persona con esas dificultades? Una semana y no sabían cómo consolar. Y cuando lo consuelan mal. Algo habrás hecho. Por eso debemos de tener mucho más tacto. Sobre todo más sabiduría. Mucha más sabiduría de lo que muchas veces hacemos las cosas por hacer, por cumplir, por venir, por ir, por cantar, por bailar, por hacer. De una forma tan poco, con ese poco cariño. Muchas veces. Sin ese cariño. Pablo decía, ¿no? He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Romanos 8:35. Amén. ¿Estáis aquí? Un poquito más, por favor. Amén. Los dormidos digan amén. Seguimos, vale. Esta prédica que no salga a la luz, por favor, ¿vale? Que no salga a la luz, por amor a Dios, por favor. Si alguno está un poquito cansado, que levante la mano para que no le entre el sueño. Levanta la mano. Levanta. Levanta la mano, hermano. Iglesia, levantar la mano. Ay, un poquito, levanta. Ahora no es tiempo para eso, hermanos. Ya acabo, Romanos 8:35 es bien importante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues cualquier cosa a veces. Un trabajo, un poco de dinero, un novio, una novia. No me interesa, es que me estoy enfriando. Escuche a una persona, me estoy enfriando. No, tú no te estás enfriando, tú eres un bloque de hielo. Ojalá te estuvieras enfriando, eso sería mejor. Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o
peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, dilo, estoy, estamos seguros, ¿no? Seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Da un aplauso al Señor, hombre. Las pruebas vienen, hermano. Léete esto cuando vienen las pruebas. Léete esto bien. ¿Quién? Tu papá, tu mamá, tu mujer, tus hijos, etcétera. Ninguna cosa creada. Si Job lo perdió todo, incluso a su esposa y a sus hijos, a todos ellos, incluso a sus amigos, que eran amigos, pero no sabían cómo, no entendía lo que le pasaba. Y los amigos de Job no eran incrédulos, pero no entendían por qué Job podía sufrir si era un hombre tan bueno, tan de testimonio. En el Antiguo Testamento se pensaba que cuando uno estaba enfermo porque estaba pecando. Cuando alguien estéril, porque Dios lo había hecho maldición. O sea, al verle a Job siendo tan rico y al de pocos días viendo enfermo, sin hijos, sin economía, sin salud, entonces dijo, este está pecando. Algo ha hecho Job, no es normal lo que te está pasando. Sabían, pero no entendían. Por eso, si Job era tan bueno, ¿por qué pasa esta calamidad? Y no les entraba en su mente eso. Pero no toda la prosperidad viene de Dios. Hay millones que no creen en Dios, hay muchos ateos, musulmanes, budistas, etcétera, 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 que son ricos. Por eso dice que el sol sale para buenos y para malos. Pero lo que el maligno no puede hacer es quitarnos nuestra fe en Dios. Al final del libro, estos amigos tuvieron que ponerse a cuentas con Job y Job se puso a cuentas con ellos. Dios a veces te puede dar, amén, pero Dios también te puede castigar, disciplinar, probar. Y cuando Dios nos tiene que probar, no tiene que pedirnos permiso. Algunos dicen que no, Dios me tiene que pedir permiso. No, Dios no te tiene que pedir permiso. ¿De dónde sacas tú eso? Tú has dicho, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, te lo entrego todo, no hay ningún permiso. Tú le has dado el permiso de que venga una prueba, una dificultad, un quebrantamiento, incluso a veces viene algo que no te guste, una enfermedad, y Dios no te tiene que pedir permiso. Oye, hermanito, ¿quieres que te mande una prueba? Sí, pastor. Ah, vale, gracias. Gracias, hermano. No, Dios no trabaja así. Eso no es la escuela dominical, es otra cosa. Hermanos y hermanas, por favor, aprendamos un poquito de todo esto, ¿no? Aprendamos y que seamos un poquito más sensatos, ¿no? A veces tenemos el concepto de Dios muy distorsionado, que Dios solo da bendiciones, da esto. Y cuando Dios da otras cosas que no te gustan, no, esto es de Dios, es del diablo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Que lo que te está ocurriendo es de Dios o no es de Dios? Amén. Y Dios te puede dar o te puede quitar. Hay 2 capítulos en la Biblia que son iguales. Cuando David hizo un censo y Dios castigó y disciplinó a David fuertemente, está en Crónicas y en Samuel.
Dice que Dios incitó una de ellas dice que Dios incitó a David a hacer censo y miles murieron. Y otro capítulo dice, y lo mismo dice, y Satanás incitó a David a hacer censo. ¿Y cómo es eso? Pues a veces los escribas que escribían la Biblia no creían que Dios pudiera permitir lo que le estaba permitiendo a Job. Se pensaba que Dios no estaba metido en eso, que era Satanás, pero fue Dios el que lo permitió. Cuando uno no anda bien delante de Dios, el enemigo puede tomar lugares en nuestra vida. Por eso dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. Y a veces le damos lugar, le damos ventaja en nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra forma de andar, de expresarnos, de movernos. Job, algo habrás hecho mal. Sí, a veces es así. Pablo, cuando estaba en la cárcel, en su testamento final, últimas palabras, dice, todos me abandonaron. Algunos como Demas al mundo, otros como Alejandro haciendo muchos males. Pero dice, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. Amén. Y me dio fuerzas, incluso dice, y me libró de la boca del león. Y Job dice, aunque Dios me mate, seguiré adorando. Hay otro verso que dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Que Él está vivo. Él creía en la resurrección. Dice, aunque mi carne se deshaga, yo sé que mis ojos verán otra vez al Redentor. Y acaba diciendo en el capítulo 42, Job 42. Muchas veces el sufrimiento y las pruebas nos descubre muchas cosas de nuestro corazón. Porque si estás pasando una prueba, ¿hay alguien aquí que estará pasando alguna prueba? Aquí nadie pasa, qué bueno. Qué fariseos que sois, ¿no? ¿Estáis pasando alguna prueba alguno? Entonces se dice amén y se levanta la mano, por lo menos en la paz. Ahora bajarla. Ya lo sabía, ¿no? Porque yo también la estoy pasando. Lógicamente, ¿no? Igual tú estás pasando una prueba con tu esposa, con tus hijos, con algún problema espiritual, emocional, con alguna decisión que tienes que tomar. Algunos dicen, yo ya me voy a ir de la obra, llevo tiempo, yo voy a buscarme un trabajo. No sé, tú sabrás lo que haces. Pero detrás de una prueba superada, siempre Dios te trae un refrigerio, una bendición. Y luego otra prueba. Y luego una bendición pequeñita. Y otra prueba. Y así es. Pero Job recibe restauración absoluta de toda su familia. Amén. Job capítulo 42, 10 dice así. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Amén. O sea, la aflicción no es para siempre. Llega un día que Dios la quita. Cuando tú te humillas, cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando empiezas a renunciar al pecado, entonces Dios empieza a levantar todo eso. Y cuando él hubo orado por sus, es fundamental que él orara por sus amigos, porque sus amigos le dieron mal testimonio y seguramente él quedaría resentido de sus amigos. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Orar por ellos, pero no tanto los enemigos físicos, porque al final los enemigos son espirituales que trabajan en los cuerpos físicos, que muchas veces se nos pasa. Oró por sus amigos y aumentó, después de orar por sus amigos, cuidado, no antes, oró por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes había conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él.
y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Casi nada, ¿no? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, empieza a ver los animales, las yuntas, verso 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, volvió a darle, fíjate tú, y llamó el nombre de la primera, da sus nombres, verso 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días. Fíjate tú. Termina con la bendición, pero no bajó los brazos.